Buenos días para todos. Espero estén bien. No sé si logran escucharme ahí. Sí, licenciado. Muy bien. Entonces ya estamos aquí la mayoría y los invito a encender su cámara para empezar ya la clase. Bueno, vamos a iniciar ya con la clase y la clase del día de hoy tiene dos temas principales. La primera es el aclaramiento de creatinina o la depuración de creatinina. Em, ¿Qué es la creatinina? Que alguien me diga, por favor. Es la que mide los niveles en la sangre o en la orina, creo. Ajá, mide, pero pero en sí, ¿qué es la creatinina? Porque, o sea, nosotros estamos y sabemos de que la creatinina se mide, pero ¿qué es en sí la creatinina? Y sí está en sangre, ahí vamos bien. ¿Alguien más, por favor? La creatinina es un producto de desecho generado por los músculos como parte de la actividad diaria que nosotros realizamos. Exacto, así como dice Google, así es. Es la molécula o la biomolécula que es prácticamente el desecho de los músculos al momento de estar trabajando en todo el día. Entonces nosotros excretamos creatinina diariamente y nosotros utilizamos a la creatinina para hacer evaluación. Bueno, no nosotros, va, el médico utiliza la creatinina para hacer evaluación de la función de los riñones. Entonces, aquí evalúa los riñones. Y la manera en la que nosotros vamos a tener que interpretar los resultados, o mejor dicho, procesar la muestra para tener los resultados, para que lo interprete el médico, tenemos que realizar todo un procedimiento que es muy especial y que en ocasiones pues se llega a pedir. Va a depender mucho del médico con el que nosotros estemos trabajando. Pero bueno, ahí ya la herramienta y del por qué lo utilizan ellos, pues ahí ellos sabrán. Yo aquí se los voy a enseñar como procedimiento como tal. Entonces, se recuerden, nosotros estamos en el curso de pruebas especiales, o sea, pruebas de que se realizan no tan seguido, pero igual cuando se realizan, igual son fundamentales para la orientación del médico. Entonces, depuración de creatinina o aclaramiento de creatinina. Vamos a empezar entonces de una vez con ello. Y nosotros tenemos que saber de que nosotros tenemos que conocer primero qué tenemos que saber de la concentración de, de la orina, de la creatinina en la orina en 24 horas. Eh, es, es muy importante que nosotros sepamos todo esto, porque primero, tenemos que saber qué es una orina de 24 horas. ¿Alguna idea de qué es una orina de 24 horas? Es la cantidad de orina que desechamos en ese tiempo. Exacto, es el volumen de orina que nosotros vamos a recolectar en 24 horas, o sea, un día completo. Entonces, nosotros tenemos que saber y conocer para desarrollar ya como tal la depuración o el aclaramiento de creatinina, tenemos que saber la concentración de creatinina, pero en la orina de 24 horas. Algunas casas comerciales trabajan la creatinina con, em,
con una orina de 2 horas, o sea, una orina recolectada en ese mismo momento o una orina que nos llevaron en el día así normal, la que se recolecta a chorro medio. Algunas casas comerciales lo trabajan así. Y, o sea, en el inserto de los reactivos dice, o sea, implemente orina de 2 horas o u orina de 24 horas. Pero la razón de no implementar una muestra de orina aleatoria, o sea, una orina normal, es que la cantidad de creatinina que se excreta por la orina varía a lo largo del día. No va a ser la misma cantidad. ¿Por qué? Porque si ya habíamos dicho de que la creatinina es el producto de desecho que viene de los músculos por el trabajo que se realiza, va a variar dependiendo de qué es lo que nosotros estemos realizando o haciendo. No va a ser la misma cantidad de creatinina a que yo esté, digamos, acostado viendo tele, a que, digamos, después yo ya me haya ido a correr o a caminar y después voy a dar la muestra. Ya, entonces, esa es una de las cosas que va a ir variando. Por eso va a estar, digamos, alterado, por así decir, la muestra. Recogiendo la orina de 24 horas, nosotros obtenemos un promedio diario de la excreción de creatinina que proporciona una información más real de lo que sucede en el organismo. Porque igual, o sea, no, como les decía, no podemos nosotros evaluarlo de esa manera con una orina simple, porque nosotros vamos a estar entonces evaluando nada más el valor de creatinina en ese momento, no en realidad el que está en todo el cuerpo durante todo un día. Por eso es de que nosotros tenemos que saber y conocer de que es mejor, a pesar de que las casas comerciales digan de que podemos usar una orina de 2 horas, que se realice el procedimiento de una orina de 24 horas. Bueno, entonces, ahora que nosotros ya conocemos el valor de la creatinina en una orina de 24 horas, tenemos que también saber el volumen de esa orina. Es muy importante al momento de hacer todo el procedimiento con la fórmula, porque de ahí nos vamos a estar guiando. Y también tenemos que saber la concentración de creatinina sérica. Estos datos son, digamos, como que los más simples para poder desarrollar la fórmula. Pero también es muy importante que nosotros sepamos o conozcamos la edad del paciente, el sexo del paciente, y que nosotros también sepamos el peso y la talla del paciente. Entonces, son todas esas medidas que nosotros tenemos que saber, porque más adelante vamos a ver unas fórmulas en donde tenemos que estar trabajando todo esto, y dependiendo de qué datos son los que nosotros tenemos, vamos a utilizar una fórmula específica. Entonces, ahora que ya sabemos de que tenemos que medir la creatinina en una muestra de orina de 24 horas, ahora, ¿cómo se hace eso o qué es eso? Entonces, aquí está, digamos, las explicaciones que nosotros tenemos que darle al paciente. ¿Por qué? Porque, digamos, ustedes ya saben cómo es que se realiza una muestra de orina a chorro medio, que es lo que nosotros utilizamos normalmente en el laboratorio. Pero aquí ya varía. Porque primero nosotros le tenemos que explicar al paciente lo siguiente. Tiene que levantarse y tiene que ir a orinar en la taza del baño normalmente. Esa orina nosotros no la recogemos. Mientras que en la de chorro medio nosotros tenemos que recoger la orina, la primera emitida del día. Aquí no, aquí la primera orina del día se descarta. Esta primera orina ha de ser desechada. A partir de este momento ya comienza a contar el periodo de 24 horas y por tanto todas las orinas que se emiten después de esta primera deposición deben de ser recogidas, incluyendo la primera orina de la mañana del día siguiente. O sea, imaginémonos, nosotros nos levantamos a las 8 de la mañana y nosotros vamos a ser los que vamos a dar la muestra de orina de 24 horas. Yo me levanto ahorita a las 8 y tengo deseos de ir al baño. ¿Recojo esa muestra entonces? ¿Sí o no?
Exacto. Esa muestra de orina no la recojo. Esa primera muestra de orina no la recojo. Entonces, prosigo en mi día. Desayuno, empiezo a comer, tomo mis líquidos y todo. Y a las 9:30 ya me da deseos otra vez de ir al baño. Ahora, esta segunda muestra del día ya la recogemos y ya la recolectamos. Lo más indicado es de que se recolecte en un recipiente grande, que esté limpio. ¿Por qué? Porque la cantidad puede que sea muy grande. Entonces, pueda que nosotros recolectemos 1,5 litros o 2 litros, dependiendo de cuánto es que nosotros o el paciente vaya a estar ingiriendo de líquidos durante todo ese día. Entonces, va a ir variando mucho y tenemos que tener en cuenta de que puede ser gran cantidad de líquido la que se puede recolectar. Entonces, hoy es sábado. Hoy, por ejemplo, digamos, quisiera iniciar a hacer el procedimiento. La orina, la primera del día de hoy sábado, no la recolectamos en el recipiente. Mientras que mañana domingo recolectamos la orina, la primera del día. Esa sí la recolectamos para hacer una orina completamente de 24 horas. Lo más indicado es de que no se trabaje en orinas de 24 horas los días sábados, si es que su laboratorio cierra fines de semana o solo trabaja el sábado mediodía. ¿Por qué? Porque entonces nosotros le vamos a decir al paciente, bueno, entonces la orina de 24 horas es indispensable para su examen y él va a terminar de recolectar la muestra el día domingo, pero el día domingo nosotros no trabajamos, entonces no va a servir de nada. Es mejor trabajarlo entre semana y tener eso bien claro. Porque igual no podemos nosotros recolectarlo del domingo y que se recolecte el resto de horas el domingo, porque entonces igual se va a ver alterados los resultados. No va a ser lo mismo. Entonces ahí van a haber variaciones. Es muy importante que durante dicho periodo de 24 horas recoja todas las orinas y toda la cantidad que orine, sin ninguna pérdida. ¿Por qué? Porque igual ya les he dicho, con un poquito que se pierda, nosotros ya no vamos a tener los resultados reales. Es indispensable que nosotros o el paciente recolecte toda la muestra durante ese día. En caso de llenar una garrafa, o sea, un garrafón, continúe la recogida en otra garrafa adicional o en otro recipiente adicional. Deberá entregar a ambas en el centro de extracciones correspondiente. No va a entregar una, sino que va a entregar las dos o cuantas haya llenado. Por eso nosotros tenemos que recomendarle también al paciente de que utilice un recipiente grande, porque va a ser más molesto e incómodo también estar llevando varios recipientes al laboratorio. Si además de la orina de 24 horas se solicitan pruebas en orina de una micción, o sea, de la de chorro medio, después de finalizar la recogida de orina de 24 horas, deberá recoger la segunda orina del día en un recipiente distinto, siguiendo el procedimiento habitual de la porción media de la micción, o sea, el chorro medio. Nosotros lo que no tenemos que hacer, y es un error muy común también en técnicos, es de que, digamos, nos piden una orina de 24 horas y la vamos a trabajar. Pero aparte de eso, nos piden que nosotros realicemos un examen de orina normal, o sea, tenemos que verla en microscopio, ya ustedes ya saben, los aspectos macros y micros de la orina y reportarlo. ¿Qué es lo que hacen muchos? De esa misma muestra de orina de 24 horas, toman un poco de orina y con esa procesan ese otro examen solicitado. Es un error completamente garrafal. Nosotros no tenemos que hacer esto. Por eso es que dice aquí, si aparte de esa orina de 24 horas nos piden un uroanálisis, por ejemplo, nosotros tenemos que pedirle al paciente de que recoja la orina siguiente a la finalización de la orina de 24 horas. ¿Por qué? Porque ustedes se recuerdan, la orina de 24 horas finaliza al día siguiente con la recolección de la orina
de la primera orina del día. Y nosotros trabajamos la orina del chorro medio con la primera orina del día también. Entonces, como este es caso especial, nosotros tendremos que pedirle al paciente que recoja la segunda orina de ese día, para así evaluar cómo debe de ser la muestra. ¿Estamos? Entonces no tenemos que cometer ese error. Orina 24 horas es especialmente para lo que se va a trabajar. Ya de ahí tenemos que trabajar con otras muestras dependiendo si hay más exámenes. Si además de la muestra de orina de 24 horas tiene análisis de sangre, deberá acudir al centro de extracción en ayunas. No puede ya comido ni nada por el estilo, porque igual se le va a hacer examen de sangre. Por ejemplo, si nosotros vamos a tomar la muestra también de creatinina en sangre, porque igual tenemos que saberlo, entonces igual tiene que ir también en ayunas. Y cuando entregue la muestra, el personal medirá el volumen total y anotará el volumen en la boleta de la petición y las muestras que vayan a enviar al laboratorio. Entonces nosotros tenemos que, ni bien llega al laboratorio esa muestra, tenemos que anotarle el volumen total en la boleta ahí que nos llega. Lo más indicado es de que se calcule de una vez en mililitros el volumen total de la orina, porque la fórmula que nosotros vamos a utilizar más adelante igual lo pide en mililitros. Entonces, igual no es tan difícil que nosotros calculemos tampoco la cantidad de mililitros en un litro, porque son 1000. Entonces, nosotros ya sabiendo esto, podemos igual, entonces, anotar, por ejemplo, nosotros anotamos 1.5 litros, entonces ya sabemos que son 1500 mililitros. Pero igual, para facilitarnos de una vez el procedimiento, es mejor calcularlo o anotarlo así, en mililitros, para que ya llevemos nosotros adelantados el trabajo, por así decirlo. Entonces, hay también observaciones. Durante la recogida y hasta su entrega es necesario mantener la orina refrigerada. No tiene que estar a temperatura ambiente, porque entonces todo lo que nosotros vamos a estar analizando ya no va a ser, ya no va a estar completo, ya puede estar degradado, entonces ya no va a servir para nada. Durante el periodo de recogida de muestra, si la persona tuviera que defecar, primero tendría que intentar orinar en el recipiente antes de la recogida antes de la deposición fecal, porque igual nosotros como humanos tenemos aquello de que igual si nosotros vamos a ir al baño a defecar, igual también tenemos deseos de orinar. Entonces, es de tratar igual de recolectar esa muestra de orina, primero tratar de orinar en el recipiente y ya después se hace, ya puede ir al baño ya normalmente la persona, porque igual se recuerdan, no tenemos que perder ninguna ninguna cantidad de muestra de orina en esas 24 horas. Las mujeres deben procurar no recoger la orina durante la menstruación, porque entonces se va a ver alterado también todo el resultado. Durante el día de la recogida lleve una vida normal, pero tenemos que decirle al paciente que se abstenga de ingerir bebidas alcohólicas o realizar ejercicios intensos. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho, la creatinina es el desecho de los músculos. Entonces, si hace mucho ejercicio, la creatinina va a ir aumentando. Igual con lo de las bebidas alcohólicas, también nos va a aumentar la cantidad de creatinina. Entonces, tenemos que evitar todo eso. ¿Estamos con la creatinina, con la orina de 24 horas? ¿Estamos ahí? Sí, licenciado. ¿Alguna duda que tengan? Si tienen alguna duda, igual de una vez háganla, porque es importante todo este tema. ¿Estamos? ¿Cómo vamos? ¿Estamos entendiendo bien? Licenciado, ¿Sí? licenciado, buenos días. Una pregunta.
Como tengo muchos problemas con mi internet, viera que no escuché los parámetros. No hay parámetros todavía, solo son instrucciones que hay que darle al paciente. Todavía no hemos llegado a los valores normales o parámetros de Solo orina de la creatinina. 24 horas. Solo Los hemos visto valores orina de normales, 24 ajá. horas. Valores normales todavía no he dado. Ah, bueno, gracias, Rick. Muy bien. ¿Tienen alguna duda con todo esto? ¿Se les quedó cómo es que se recolecta o se le tiene que decir al paciente que recolecte la orina 24 horas? Bueno, que sea díganme sí o no, porque así ya podemos avanzar. Sí, licenciado. Bueno, entonces continuemos. Entonces, nosotros aquí ya terminamos de ver lo que es la recogida de la orina de 24 horas. Ahorita vamos a ver la concentración de creatinina en sangre y en orina. ¿Cómo es que nosotros la medimos? ¿Y cómo es que se trabaja? Como les he dicho, todo esto va a variar dependiendo de la casa comercial o la marca que nosotros utilicemos para hacer la medición de creatinina. Este procedimiento que está aquí es de una marca que es siempre utilizada aquí en Guatemala, que se llama Fluidtest, pero igual, como les digo, va a ir variando y va a ir cambiando dependiendo de la marca que nosotros estemos utilizando. Entonces, el principio ¿cómo se llama? De esta prueba en esta marca es de que es un ensayo cinético colorimétrico, o sea que nos va a cambiar el color. Tenemos nosotros nuestra muestra con un color inicial y de ahí, dependiendo de qué tan concentrado está de creatinina, va a cambiar de color. Pero igual esto no podemos nosotros determinarlo así a simple vista, sino que necesitamos del espectrofotómetro, que es el equipo que les había mostrado igual la semana pasada, para poder procesar la muestra. Aquí sí es necesario trabajar con un espectrofotómetro. Es un examen de química sanguínea. Este sí es un examen de química sanguínea. Entonces, para ello necesitamos un equipo de química. Y el equipo de química más sencillo es un espectrofotómetro. Entonces, igual, ya sabemos muy bien. En una solución alcalina, la creatinina forma un complejo de color amarillo-naranja con el ácido pírico. La intensidad del color es directamente proporcional a la concentración de creatinina y puede ser medido fotométricamente. Entonces, como yo les decía, aquí el equipo lo que va a hacer es medir la cantidad de color que ya cambió nuestra muestra, porque aquí es donde ya empieza a hacer la reacción química. Nosotros con el reactivo que le vamos a meter ya a nuestra muestra, la mezcla que va a tener el reactivo con la creatinina ya va a cambiar y va a girar su color, y esto es lo que va a medir el equipo. La muestra que nosotros tenemos que usar es el suero o el plasma. Y si es el plasma, tiene que ser heparinizado o con EDTA. Entonces, ¿qué tubo es el que contiene EDTA? ¿Qué tubo para muestras de sangre? ¿Qué tubo es? El tubo lila. Ajá. ¿Y el tubo heparinizado cuál es? ¿El tubo color celeste? ¿Tubo color celeste? ¿Seguros? ¿No el tubo celeste contenía citrato? ¿El citrato de sodio?
creo que es el verde. Exacto, es el tubo verde. El tubo con tapón verde es el que contiene heparina. Entonces nosotros ahora ya sabemos de que igual podemos nosotros utilizar un tubo para suero o un tubo para plasma, que puede ser un tubo color verde o un tubo color lila o morado. Si es para suero, ¿qué tubo es el que debe de usarse? Rojo. Exacto, es el rojo. El rojo es el que más utilizamos nosotros para hacer extracción de muestras de química sanguínea. El tubo rojo. Entonces, ya sea que utilicemos un tubo rojo, un tubo verde o un tubo lila, nosotros tenemos que hacerlo de manera habitual, respetando cada uno de los parámetros que dice la casa comercial de los tubos, hasta la línea que nos marque igual, porque tampoco podemos obtener más o menos, tiene que ser la cantidad adecuada. Entonces, nosotros vamos a recolectar nuestra muestra ahí de sangre ahí, en esos tubos. Aquí, como yo les decía, ahora dice que puede emplearse también una orina de 2 horas o de 24 horas. Esta marca comercial, esta casa comercial, nos dice que sí podemos utilizar una orina de 2 horas. Y, digamos, no es de que no lo vaya a medir o no vaya a estar bien la cantidad. El simple hecho es de que no nos va a reflejar la cantidad que en realidad hay en el cuerpo durante 24 horas. Entonces, por eso es más exacto una muestra de orina en 24 horas. Entonces, por eso es tan importante que nosotros sepamos del por qué la importancia de recoger todo ese tiempo la muestra. Porque aquí igual la casa comercial nos va a decir, sí, 2 horas no hay problema, utilícenlo, y sí nos va a dar la medida exacta de 2 horas, pero no vamos a estar evaluando al paciente como debe de ser. Igual tenemos que tener eso muy, muy presente, porque igual por lo apresurados que pueden ser los médicos, en ocasiones igual nos llegan a decir, bueno, ya en este mismo ratito yo quiero los resultados. Entonces, igual nosotros podemos hacer la observación de que sí se puede procesar la muestra de creatinina en orina, pero no va a ser el valor real, ¿verdad?, que hay en nuestro paciente. Nosotros igual haciendo esas pequeñas observaciones ya cumplimos con nuestro trabajo. Igual, entonces aquí da las mismas recomendaciones. La recogida de la muestra debe ser en un recipiente perfectamente limpio, que se mantendrá refrigerado de 2 a 10 grados Celsius durante el tiempo de recolección de la orina 24 horas. Tenemos que medir la diuresis. La diuresis es la cantidad o el volumen de orina en determinado tiempo. Entonces, vamos a tener que medir el volumen de la orina en 24 horas. Y ahí tomamos una pequeña porción, o sea, una alícuota, y efectuamos una dilución de 1/10 de la misma en agua destilada. En caso de que la diuresis sea de 2 horas, vamos a tener que multiplicar el volumen medido por 12 para calcular la cantidad de creatinina eliminada durante 24 horas. Aquí ellos lo están haciendo así. O sea, nosotros si utilizamos una orina de 2 horas, la vamos a tener que multiplicar por 12 para así calcular la cantidad de creatinina durante 24 horas. Pero no es tan exacto como medir una orina de 24 horas como tal. Entonces, aquí nos dan otra alternativa para ayudarnos ya como trabajadores de laboratorio, en dado caso pase lo que yo ya les decía, de que el médico sea muy exigente y que quiera que se trabaje de esa manera. Entonces nosotros tenemos que hacer los cálculos ya multiplicándolo por 12. Pero el hacer la dilución de 1/10 con agua destilada, eso sí hay que hacerlo, no importa si es orina de 24 u orina de 12, porque tiene que ir así, tiene que ir diluida para que el equipo ya lo trabaje de buena manera y para que trabaje ya con nuestro reactivo. Como les digo, esto es en este caso, en esta casa comercial.
porque también hay algunos otros que lo trabajan con dilución de 1 en 50. Entonces va a ir variando todo eso. Entonces hay que tener en cuenta también esas situaciones. Ya de los materiales y los reactivos que vamos a utilizar van a ser pipetas automáticas, puntas plásticas, tubos, gravilleras para tubos, marcadores para vidrio, el reactivo enzimático, que en realidad este es el de la casa comercial, por eso es que aquí dice nada más reactivo enzimático, porque va a depender de la casa comercial que ustedes vayan a utilizar. Papel toalla o papel mayordomo, palillos de madera, microtubos o Eppendorf, agua destilada y guantes descartables, que digamos es lo más simple que podemos nosotros utilizar. Ya de ahí vamos a utilizar el espectrofotómetro. Algunos piden que se incube la muestra, por eso es que está el bloque de incubación, que igual esto ya también ya lo vimos, ya les mostré que es un bloque de incubación, o un baño María en su defecto, un reloj marcador o un cronómetro, la centrífuga y la refrigeradora. Como procedimiento nosotros tenemos que llevar los reactivos a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque los reactivos van a estar en la refrigeradora, porque tienen que guardarse así. Entonces, nosotros tenemos que llevar nuestros reactivos a temperatura ambiente, siempre, siempre. No podemos trabajarlos sin llevarlos a temperatura ambiente, porque entonces no van a hacer bien su trabajo. Ya de rotulamos el microtubo con el número correlativo asignado al paciente, con el nombre o como en el laboratorio lo estén trabajando. Pero tenemos que saber de qué paciente es. La preparación de la prueba se realiza según indica el fabricante para garantizar un buen resultado. Debe de ser así y debe de hacerse así, como dice el fabricante, porque entonces nosotros vamos a estar trabajando de buena manera y si no seguimos esos pasos, vamos a estar cometiendo un error y es por eso que también a veces no obtenemos los resultados correctos. Por eso tenemos que poner ahí atención a qué es lo que dice el inserto. Antes de correr cada prueba se debe de realizar el lavado del espectrofotómetro con agua destilada. Ahora bien, hay que ponerle agua destilada en la manguerita que es la que succiona las muestras, que igual esto ya se los mostré, les había dicho. Entonces nosotros tenemos que primero darle una enjuague, una su lavada por dentro, que es por la manguerita de toma de muestra del espectrofotómetro, entonces con agua destilada para que limpie bien todo. Ya de ahí la técnica para suero plasma, y que prácticamente también es la misma para orina en esta casa comercial, es de que nosotros tenemos que tener aquí, esta casa comercial tiene dos reactivos, reactivo R1 y R2, que así es como se denomina, ellos así le ponen R1 y R2. Entonces, en un microtubo nosotros tenemos que poner primero el R1, 250 microlitros, ya de ahí agregamos R2, 250 microlitros, y de ahí nosotros colocamos la muestra del paciente y colocamos 50 microlitros. Lo mezclamos y lo leemos inmediatamente en el equipo. Aquí, si se dan cuenta, no es necesario incubarlo o calentarlo o llevarlo en baño María, pero algunas casas comerciales sí lo necesitan. Entonces, por eso igual decía ahí, bloque de incubación o incubadora o baño María. Pero en algunos casos no es necesario. Entonces, va ahí metido dependiendo de la casa comercial. Pero esto son previamente 250 de R1, 250 del reactivo número 2 y ya va 50 microlitros de la muestra del paciente. Lo mezclamos, o sea, lo agitamos un poquito y lo leemos inmediatamente ya en el equipo. La técnica para orina es de que igual nosotros ya sabemos, tenemos que recolectar y preparar la muestra como se describió anteriormente, efectuando una dilución de 1 en 10 de la misma en agua destilada. Y luego ya aplicamos la técnica de sueroplasma, que es esta de aquí. En donde nosotros ya aquí tenemos igual 250 y 250. Y aquí metemos de muestra del paciente, aquí ya no metemos muestra de suero o plasma, sino que metemos la muestra de orina que ya viene diluida. Entonces así es como se trabaja también. Ya de ahí, los valores de referencia de creatinina en suero y en plasma en adultos va a ser la siguiente. En hombres va a ir de 0.7 a 1.20 miligramos sobre decilitro. Y en mujeres va a ir de 0.5 a 0.9. Si se dan cuenta, los valores de referencia son menores en mujeres que en hombres. En la primera orina de la mañana, si es que nosotros vamos a trabajar la creatinina en una orina de 2 horas,
En hombres se va a encontrar de 30 a 259 y en mujeres de 28 a 217. En una orina de 24 horas va a ser aproximadamente de 600 a 2000 miligramos en 24 horas o de 5 a 18 milimoles en 24 horas, que es correspondiente también a 40 a 133 miligramos sobre decilitro, dependiendo de qué dimensionales son las que ustedes quieren manejar o quieren trabajar. Lo más indicado es trabajarlo en miligramos sobre decilitro, o sea, la parte de 40 a 133. ¿Qué es esta que está aquí? Esta es la que nosotros tenemos que trabajar, o con estas dimensionales es que nosotros tenemos que trabajar, porque la fórmula con estos valores es que lo trabaja. Entonces, de 40 a 133 es el valor promedio de la creatinina en una orina de 24 horas. Entonces, igual ya tenemos los datos aquí. Esto es basado en un volumen de una orina de 1.5 litros en 24 horas. Va a ir variando, como les digo, dependiendo la cantidad de orina que nosotros tengamos o que el paciente haya depositado. Pero cada laboratorio debe investigar su propio rango de referencia. Por fines diagnósticos, los resultados de creatinina siempre deben de evaluarse junto con el historial médico del paciente, el examen clínico y otras recomendaciones, que esto ya va un poquito más relacionado con el trabajo de nosotros como químicos y ya la relación que nosotros tenemos ya con el médico para hacer ya un buen diagnóstico como tal. Pero como trabajo que ustedes realizan como técnicos deben enfocarse más que nada en que deben de cumplirse los lineamientos de cada una de las casas comerciales para realizar el procedimiento de la muestra. Ya de ahí tenemos entonces las fórmulas que nosotros podemos utilizar y hay 4. Tenemos una fórmula habitual, una fórmula de Crocroft y Gault, una fórmula abreviada y una fórmula que ya incorpora la superficie corporal del paciente. Entonces, ahí están las fórmulas. No las voy a leer porque son un montón. Las vamos a ver ahorita en un ejercicio para que ya sea más fácil y entendible, porque si no nos vamos a hacer bolas. Pero para que ustedes vean, aquí están ya las fórmulas. Las más utilizadas son las que están en el recuadro rojo, en el recuadro verde y en el recuadro celeste. La del amarillo no tanto es utilizada, pero ahí está presente también por si quisieran utilizarla. También aquí al lado derecho del cuadrado celeste está la fórmula para sacar la superficie corporal de nuestro paciente. Pero igual, o sea, si nosotros no sabemos o no conocemos cómo sacarlo, podemos igual buscar en Google, porque ahí aparece. Entonces solo se escribe ahí superficie corporal y hay páginas ahí que ya nos sacan de una vez la superficie corporal de nuestro paciente. Pero si no se tuviera también internet, aquí está la fórmula de la superficie corporal a la que nosotros tenemos que sacar el peso en kilogramos de nuestro paciente, la talla, o sea, la altura en centímetros, y lo dividimos dentro de 3600 y a ese resultado nosotros ya le sacamos raíz cuadrada. Por eso es tan importante que nosotros sepamos y todos esos datos que yo les decía. De saber la edad, el sexo y el peso, la estatura, porque va a ser importante más adelante. Ahora vamos a tener, va a ser el mismo ejemplo para las 3 fórmulas más comunes, para que tengamos idea. Tenemos un paciente femenino de 32 años, con una estatura de 1,63 centímetros, con un peso de 66 kilogramos, un volumen urinario de 1872 mililitros en 24 horas, y tiene una creatinina sérica de 1.37.
Y la creatinina en orina fue de 62 miligramos sobre decilitro. Entonces, nosotros ya ahorita tenemos todos los datos. Ustedes tienen que saber y tienen que trabajar muy bien todos estos valores y tener muy bien en relación a cómo es que se debe de trabajar. Entonces, esos 66 kilogramos de peso equivalen aproximadamente a 145 libras. Entonces, igual ustedes tienen que saber ahí pasarlo igual de libras a kilogramos para poder trabajar. Entonces, la fórmula habitual, que es la que más se utiliza, quiere decir de que el aclaramiento de creatinina, que es ese CCR, que está en el principio y después 2 puntos, se obtiene con la fórmula siguiente. Nosotros tenemos la diuresis, o sea, la orina en 24 horas, o sea, el volumen. ¿Recuerdan ustedes qué diuresis es el volumen? Entonces, nosotros vamos a expresar ahí el volumen de nuestra orina. La multiplicamos por la creatinina en orina, o sea, el valor de la creatinina que nos dio en nuestra muestra de orina de 24 horas. Eso lo dividimos dentro de 1440, que va a ir multiplicado por la creatinina en el plasma, o sea, nuestra creatinina sérica. Aquí yo escribí al revés los datos. ¿Por qué? Porque aquí dice la creatinina en orina después del volumen urinario. Entonces, despejando nuestra fórmula, quiere decir de que yo voy a multiplicar los 1872 mililitros que el paciente dio de muestra de orina por 62 que va a ser la cantidad de creatinina que se midió en la orina. Y eso lo voy a dividir dentro de 1440 por 1.37 miligramos sobre decilitro, que es el valor de la creatinina en suero. Ahora, ese 1440 es un valor ya fijo, ya va a ser constante ese valor. Ahora, ¿por qué es que está metido esos 1440? Son los minutos que hay en 24 horas. Entonces, por eso es de que aquí va a estar trabajado de esta manera, 1440. Entonces, si multiplicamos 62 por 1872, nos va a dar 116.064. Y eso lo vamos a dividir dentro de 1972.8, que es la multiplicación de 137 por 1440. Lo cual nos va a dar un valor de aclaramiento de creatinina o depuración de creatinina de 58.83 mililitros por minuto. Que así es como nosotros vamos a tener que expresar el valor del aclaramiento o la depuración de creatinina en mililitros por minuto. Entonces, con esta fórmula habitual nosotros tenemos que saber qué datos. El volumen de la orina de 24 horas, el valor de la creatinina en la orina de 24 horas, el valor de creatinina en el suero y la constante que es de 1440. Y es así como nosotros vamos a trabajar estos datos. Y la forma de reportar es, como ya les dije, mililitros por minuto o sobre minuto. Entonces, esta paciente tiene 58.83 mililitros por minuto de aclaramiento de creatinina o depuración de creatinina. El siguiente ejemplo, la fórmula de Crocroft y Gault. Aquí nosotros ya tenemos que meter edad, el peso, y ya de ahí ya tenemos nosotros el valor constante de 140 y de 72 también. Ahora, aquí abajo dice, hay un pequeño dato. Esta fórmula es para varones. Utilizamos esta misma fórmula para mujeres, pero el valor total de todo lo que obtuvimos aquí lo multiplicamos por 0.85. Si es que es una mujer la que nosotros estamos evaluando. Por eso es que la fórmula que está aquí abajo ya, o el realizar ya el aclaramiento de creatinina con los datos, ya va multiplicado todo al final por 0.85. Entonces, nosotros aquí ya sabemos también todos los datos que nos están pidiendo. 140 es
el dato fijo de esta fórmula, menos la edad, que aquí la edad es de 32 años, por el peso en kilogramos, que son 66, dividido la cantidad de creatinina en suero, que es 1.37, y multiplicado por 72, que es nuestro siguiente dato que va fijo. Y todo eso ya tendría que ir multiplicado por 0.85. Entonces, primero lo que hacemos es restar los 140 menos 32, y ese resultado entonces ya lo multiplicamos por 66, lo cual nos da un valor de 7.128. De ahí realizamos ya la multiplicación de 1.37 por 72, que nos da un valor de 98.64. Ese resultado de esa división lo vamos a multiplicar por 0.85. Los 7.128 dividido los 98.64 nos da un valor de 72.26. Ese 72.26 lo multiplicamos por 0.85 y nos da el resultado de 61.42 mililitros por minuto. Aquí ya varía el resultado porque ya estamos metiendo otros factores para evaluar los datos. Y como ya les había dicho, no va a ser el mismo valor y el mismo resultado para un hombre que para una mujer. Va a ir variando y dependiendo de qué tanto ejercicio es que realice la persona, qué tanto ingiera carnes, porque como ya les había dicho, la creatinina viene de los músculos. Entonces, si nosotros consumimos también demasiada carne, también puede que esté elevada nuestra creatinina. Entonces, va a ir variando mucho dependiendo de la edad también. Y por eso es de que estos datos, aquí estas personas lo quisieron realizar así, con esta fórmula, introduciendo ya la edad, el peso, porque son valores que para ellos son significativos. Entonces ya vemos de que también hubo variación en el resultado. El ejemplo número 3, o sea, ya con la fórmula número 3, es la siguiente. Igual ya tenemos los mismos datos, pero aquí nosotros vamos a tener que multiplicar la creatinina por el volumen de orina por 1.73. Y ya de ahí lo multiplicamos por la creatinina en el plasma por 1440 por la superficie corporal de nuestro paciente. Entonces, la superficie corporal, ya les dije, nosotros la obtenemos sacando la raíz cuadrada del peso por la talla dividido 3600. Aquí la superficie corporal de nuestra paciente fue de 1.73. No va a ser el mismo 1.73 que va aquí en la fórmula, que es esta que está aquí de primero, que esta que está marcada con amarillo. Va a ser la superficie corporal esta que está aquí marcada con rojo. Esta superficie corporal es esta de aquí, 1.73. Entonces no se vayan a confundir. No va a ser lo mismo. Entonces va a ser diferente. Aquí de pura casualidad y no me di cuenta también si no hubiéramos cambiado esos datos para que fuese diferente, para que no hubiera inconvenientes, pero igual ya con esto ya diferenciamos qué dato es cuál, para que no tengan dudas también con esto. Entonces, igual aquí. Tenemos entonces que la creatinina en orina nosotros obtuvimos un valor de 62 miligramos sobre decilitro. Lo vamos a multiplicar por el volumen de orina en 24 horas, que fue de 1872 mililitros. Esto lo multiplicamos por 1.73, que es nuestro valor constante. Y todo esto lo vamos a dividir dentro de la creatinina en plasma, que es 1.37, que está multiplicado por 1440 por nuestro siguiente valor fijo, y por nuestra superficie corporal de esta paciente, que en este caso es 1.73. Entonces, igual ustedes pueden realizarlo también ahí y pueden averiguar también la superficie corporal de nuestra paciente, en donde tendrían ustedes que multiplicar los 66 kilogramos, que es el peso, por 1.63 centímetros, y eso lo dividen entre 3.600 y a eso le sacan raíz cuadrada y les va a dar 1.73. Entonces, multiplicar 62 por 1872 por 1.73 nos da el valor de
200.790.72. Y 1.37 por 1.440 por 1.73 nos da el valor de 3.412.944. Al hacer esta división, nos da el valor de 58.83 mililitros por minuto. Entonces, si se dan cuenta, este valor coincidió con el de la primera fórmula, 58.83 y 58.83. Fue el mismo resultado. Entonces, en estas dos prácticamente no hay variaciones, pero ya hay factores ya más específicos de la persona. Porque ya nosotros aquí ya estamos metiendo la superficie corporal, ya estamos metiendo el peso y la talla, que como les dije, son factores que van a influir en el resultado de nuestra creatinina o la depuración o aclaramiento de creatinina. Esos son los datos que nosotros tenemos o las fórmulas que nosotros tenemos para sacar el aclaramiento o la depuración de creatinina. Y aquí están ya entonces los valores de referencia para ya este examen de laboratorio. Entonces tenemos que tener bien en cuenta todo esto. Y a menudo nosotros lo reportamos como mililitros por minuto. Entonces así es como se trabaja, mililitros por minuto. En niños, los valores de referencia del aclaramiento de creatinina va a ser de 70 a 130. En hombres, de 97 a 137 y en mujeres de 88 a 128. Los rangos de los valores normales pueden variar ligeramente entre diferentes laboratorios. Algunos utilizan diferentes mediciones o analizan muestras diferentes. Entonces es necesario de que se hable con el médico acerca del significado de los resultados específicos del examen que ya se obtuvo, para orientar al médico de cómo es que nosotros lo estamos trabajando. Porque no va a ser lo mismo que se trabaje de una forma que de otra. Entonces hay que orientar a nuestros médicos y decirle, nosotros estamos trabajando de esta manera, estamos utilizando estas fórmulas para que ellos sepan también de qué es lo que nosotros estamos analizando. Entonces, no sé si tengan alguna duda con respecto a lo del aclaramiento de creatinina, que es lo que estábamos viendo ahorita. Si tienen alguna duda también con las fórmulas o con algo, si no, pasamos igual al siguiente tema. Entonces, ustedes digan si estamos bien ahí o no. Licenciado, verá que yo sí tengo una pequeña duda en cuanto a la técnica para la recolección, bueno, para la orina, más que todo en cuanto a la dilución. Ajá. Es que sí, como ya dijeron aquí, un poquito rápido, entonces sí me quedé de... Entonces, como les decía, el siguiente tema es de detección de drogas. Y la detección de drogas se trabaja con muestras de orina. Entonces, igual, vamos a estar trabajando con orina todavía. Entonces, la mayoría de exámenes que se hacen para detección de drogas se trabaja con pruebas rápidas. Los laboratorios más especializados ya trabajan con cromatografía gaseosa y espectrometría de masas, que son ya exámenes ya más avanzados. Pero como les digo, la mayoría de laboratorios ya trabajan la detección de drogas con pruebas rápidas. Y una prueba rápida es como una prueba de embarazo prácticamente, que esa es la que ya la mayoría conoce. Entonces, igual donde se nos muestra ahí de que, digamos, una liñita no está positivo y dos liñitas sí están positivas. Entonces, es así como se trabaja.
Las pruebas rápidas pueden ir variando igual. Todos estos ejemplos y todo lo que yo les estoy diciendo prácticamente ya ahorita va a ir dependiendo y variando de la casa comercial. Esto se lo voy a tener que decir tantas veces porque esto es solo como para tener una idea. Hasta cuando nosotros tengamos, o ustedes, mejor dicho, ya tengan los laboratorios como tal ya de práctica, van a realizarlo ya de una manera específica. Y van a hacerlo dependiendo también de cómo y qué es lo que diga el inserto de la casa comercial, porque no va a ser lo mismo. Pero en este caso, las pruebas rápidas de screening, o sea, de detección en orina de drogas múltiples, va desde sencillas pruebas de inmunoensayos hasta procedimientos analíticos ya muy complejos, que puede ir desde algo muy sencillo como una prueba rápida hasta ya la detección, como les decía, ya por métodos ya más avanzados. La rapidez y sensibilidad de los inmunoensayos ha hecho de ellos el método más ampliamente aceptado para la detección de drogas múltiples en orina. Entonces, aquí nosotros vamos a estar analizando drogas ya sean terapéuticas o de abuso. ¿A qué me refiero con drogas terapéuticas? Es cualquier medicamento prácticamente que se esté ingiriendo el paciente. Entonces, dependiendo también de qué es lo que quiera encontrarse o que se esté buscando o que quiera encontrar el médico, se puede también analizar. Entonces, ya nosotros nos ponemos en contacto con nuestro proveedor para pedirle las pruebas rápidas que tengan para detectar ya drogas en orina. Y dependiendo también qué tanto nosotros trabajemos, digamos los laboratorios que se tienen o con los que trabajan los de la CDAG, los que ven ya y están más relacionados con lo del deporte, son los que más trabajan estas pruebas para detección de drogas. Porque ya, como ustedes saben, las drogas igual ya alteran o afectan en el rendimiento de los deportistas. Entonces, digamos, los laboratorios que están trabajando más con deportistas o con atletas son los que más realizan estas pruebas. Entonces, ahí es donde ya se va a ver reflejado el trabajo que se va a hacer. Estas técnicas, o sea, estas pruebas rápidas proporcionan un resultado analítico preliminar cualitativo. ¿A qué se refiere todo esto? Cuando algo es cualitativo, solo nos dice si está presente o no. O sea, presente o ausencia. No nos va a decir cuánto hay. Entonces, tengan bien en claro esto. Todas las pruebas rápidas nos van a decir nada más si hay o no hay. Lo que estemos buscando. No nos va a decir cuánto. Algunas casas comerciales igual, dentro de sus insertos o especificaciones de cada prueba nos dicen de que si usted mira que está muy marcada la tira de que es positivo, o sea, tiró mucho color positivo. Por ejemplo, las pruebas, la mayoría de pruebas trabajan con un color rojo o rosado por ahí. Entonces, si está muy rojo, quiere decir de que está en tal cantidad o aproximado a tal cantidad, dice. Si está tenue la línea de positivo, entonces quiere decir de que está en tal cantidad. Entonces, ellos nada más nos dicen de que, digamos, está aproximadamente entre esto y esto, pero no nos dicen en realidad cuánto hay, solo es si está o no está presente lo que nosotros estemos buscando. Entonces, es lo que pasa con estas pruebas para detección de drogas. Y previamente con todas las pruebas rápidas. Solo nos dicen si está o no está. Para obtener ya la confirmación de un resultado positivo, debe de emplearse un método químico alternativo más específico, como yo les decía. El método más preferido para la confirmación es el de la cromatografía gaseosa con espectrometría de masas. Que esto ya es más avanzado, y esto ya es para un laboratorio que en realidad se dedica a trabajar esto. La mayoría de laboratorios que trabajan, digamos,
Estas pruebas de detección de drogas aquí, pues igual son laboratorios clínicos que se especializan también en esto, o pueda que también sean laboratorios clínicos que tengan dentro de su carpeta de negocios ya la detección de drogas, o sea, que también así como realizan hematologías, orinas, heces, cultivos y todo eso, también hacen detección de drogas, pero por no ser tan específico el laboratorio, utilizan pruebas rápidas. Entonces, hay que tener muy en cuenta también esto. La consideración clínica y el buen juicio profesional debe de aplicarse a cualquier resultado de prueba de drogas terapéuticas o de abuso, en particular cuando se utilizan resultados preliminares positivos. O sea que hay que tener mucha discreción y saber trabajar de manera ética profesional. Esto, como en todo, tenemos que tener la ética presente siempre, siempre. No importa si es positivo o es negativo, porque prácticamente nosotros cuando viene a nuestra mente drogas, ya asumimos de que ya entonces es un drogadicto es drogadicto a la persona y empezamos también a emitir juicios o cosas así. Pasa lo mismo que cuando nosotros hacemos prueba de embarazo y vemos de que es una menor de edad o algo parecido, o pasa lo mismo también que cuando llega una muestra para detectar VIH. Entonces, tenemos que ser juiciosos y tener siempre la ética, no mantenernos ahí bien y profesionalmente, cuidando siempre de que los resultados igual no salgan del laboratorio, porque algunas personas están también ahí tratando de saber los resultados y hay que tener mucho cuidado, como les digo, la mayoría de laboratorios que trabajan con esto son que están trabajando directamente con deportistas o con atletas. Entonces, igual pueda que tal vez llegue alguna vez algún periodista a querernos sacar información, tenemos que tener igual en cuenta todo esto, ser siempre profesionales y éticos. Las pruebas rápidas son inmunoensayos cromatográficos. Entonces, como yo les decía, estos lo que hacen es, como dice aquí, cromo, o sea, de color. Lo que van a hacer aquí es cambios de colores. Y son basados en el principio de uniones competitivas. ¿A qué se refiere esto? Nosotros dentro del kit o del reactivo o la prueba rápida que tenemos es de que ya van incluidas ciertas partículas que son semejantes a la droga. Y aquí lo que va a pasar es de que estas partículas que son semejantes a la droga se van a unir a los anticuerpos. Estos anticuerpos son los que se encargan de detectar la presencia de las drogas en este caso. Pero hay partículas semejantes a las drogas y esto lo que van a hacer es que van a robarle los espacios a la droga para unirse al anticuerpo, que es esto que estamos nosotros viendo aquí. Entonces, hay diferentes sitios de unión para las drogas en los anticuerpos y aquí en el esquema está el lugar de unión de antígeno. El antígeno en este caso va a ser la droga. Entonces, nosotros tenemos que tener aquí en cuenta que va a ser una droga. Pero dentro de nuestro casetillo, aquí ya van a ver partículas que son similares a las drogas. ¿Qué es lo que va a pasar en la mayoría de pruebas rápidas para detección de drogas? Es de que aquí, si un resultado va a ser positivo, no va a haber ninguna línea marcándose en nuestro examen. Aquí va a ser lo contrario a lo que nosotros ya hemos visto o ya conocemos. Si una prueba es positiva, no va a marcar la línea de color en nuestro examen. Y si una prueba es negativa, sí va a marcar una línea de color. ¿Por qué? Porque son uniones competitivas. Hay una partícula que es similar a la droga y esta entonces lo que va a hacer al momento de detectar prácticamente la droga en la muestra es de que todas estas partículas que son similares a la droga se van a unir al anticuerpo. Entonces no va a permitir de que se marque la línea de color. Todas las pruebas rápidas vienen con anticuerpos ya adheridos en la superficie o en la alfombrita que tienen ahí para la prueba.
Estos anticuerpos lo que se encargan de hacer es unir ya sea lo que nosotros estamos buscando, que en este caso son drogas, o digamos si es una prueba de embarazo, lo que va a buscar va a ser la hormona del embarazo. Entonces, hay diferentes métodos. Algunos anticuerpos aquí lo que atrapan son ya directamente lo que estamos buscando, que por ejemplo sea la hormona del embarazo, o en este caso de las drogas, lo que va a hacer es que va a atrapar las partículas que son similares a las drogas, que prácticamente esto es de que hay igual cantidad de partículas similares a la droga a la cantidad de droga que hay en una muestra de orina. Por eso es de que entonces así lo va a ir detectando nuestra prueba rápida. Entonces, todo en pruebas rápidas va a ser con antígenos y anticuerpos. Esto es lo que va a estar trabajando. Pero igual esto ustedes lo van a ver mejor, o no sé si ya lo han visto mejor, en inmunología. Pero ahí es donde ustedes lo van a ver mejor. Entonces, en este caso, una muestra de orina positiva no va a generar ninguna línea de color en la zona de prueba debido a la competencia de la droga, que es ya lo que les había dicho. Aquí ya nuestro examen ya viene con partículas específicas que son similares a la droga, que se van a unir ya con los anticuerpos. Entonces no va a generar ninguna línea de color en el examen que nosotros vamos a estar haciendo. Mientras que una muestra de orina negativa o una muestra con una concentración inferior a la que detecta nuestra prueba, o sea, el cutoff, genera una línea en la zona de prueba. Entonces, aquí es contrario a lo que nosotros habíamos visto o que ya conocíamos. Una prueba positiva no va a generar ninguna línea de color en nuestra prueba, mientras que una prueba negativa sí va a generar esa línea. Hay que tener muy en cuenta también de que las pruebas rápidas tienen una región de control. O sea, es una región de que sí o sí a fuerza tiene que marcar para decir de que entonces nuestra prueba rápida estuvo bien hecha. Si nuestra prueba de control no marcó, entonces hay que hacerlo nuevamente. Vamos a igual a ver un esquema más adelante para que se quede más claro todo esto, pero para que ya llevemos una idea. Cada análisis o cada prueba que nosotros vamos a utilizar de prueba rápida para detección de drogas contiene partículas unidas de anticuerpos específicos de la droga o el fármaco y los conjugados de droga, fármaco, proteína correspondientes. Es lo que yo les decía. La partícula que nosotros vamos a tener también ya dentro es un conjugado de drogas, fármacos y una proteína que va integrada para hacer la detección. Esto prácticamente es el fundamento de la prueba. Lo que, digamos, más van a ver ustedes es de que se tiene que hacer con un procedimiento específico, pero también es importante que ustedes sepan cómo es que funciona la prueba rápida. Por conocimiento general. O sea, a ustedes en realidad lo que más les interesa es cómo se debe de hacer el procedimiento, pero por conocimiento general tienen que saber esto. Entonces, la muestra. ¿Cómo es de que se debe de tomar una muestra para detección de drogas? Como les dije, esto va a ir variando y dependiendo de las casas comerciales, pero la mayoría se trabaja con una muestra de chorro medio. Es así como lo trabajamos, una orina normal, donde no va a haber mayor requerimiento. Se debe de tomar la muestra de orina en un envase limpio y seco, como cualquier orina. Se pueden usar muestras de orina recogidas en cualquier momento del día. Aquí no va a ser necesario recoger la primera orina de la mañana o del día. Aquí no es necesario en esta casa comercial, pero como les digo, puede variar. Aquellas muestras que presentan partículas visibles deberían de ser centrifugadas, filtradas o permitir que sedimenten para obtener una muestra clara para realizar la prueba. Aquí, si nosotros vemos de que está muy turbia la muestra, lo que tenemos que hacer es dejar que sedimente la muestra o centrifugarla o filtrarla para que ya podamos procesarla. No tiene que estar turbia la muestra como tal. O sea, nosotros podemos recibir una muestra turbia, pero no así con esa turbidez vamos a depositarla en nuestra prueba rápida. Tiene que ser ya la muestra centrifugada, filtrada o sedimentada si es que viene muy turbia.
Tenemos que tener muy en claro todo esto. Para un uroanálisis, ahí, digamos, se centrifuga y nosotros analizamos el sedimento, mientras que aquí no, aquí nosotros analizamos la parte ya más líquida, porque no va a quedar la droga en el sedimento como tal, porque el sedimento ya como tal son células o son bacterias y entonces eso las drogas no van a ir ahí, va a quedar en la parte líquida. Por eso es que nosotros tenemos que evaluar solo esa parte de la muestra. El procedimiento. Tenemos que permitir que la prueba y la muestra de orina y los controles, si es que también trae controles nuestras pruebas rápidas, porque algunas pruebas rápidas también traen controles para ver por aparte el resultado de nuestra prueba rápida, nuestro casetío. Todo esto tiene que estar a temperatura ambiente, de 15 a 30 grados Celsius. Esto es antes de realizar la prueba. Entonces tenemos que llevarlo a temperatura ambiente, tanto la prueba, nuestros controles, si es que hubieran, y nuestra muestra. Tienen que estar a temperatura ambiente todo. Ya de ahí. Tenemos que dejar que la bolsa de la prueba alcance una temperatura ambiente antes de abrirla. Todas nuestras pruebas rápidas que trabajamos en el laboratorio vienen envueltas en un sobrecito, en un paquetillo. Entonces, por eso dice aquí la bolsa de la prueba. ¿Por qué? Porque vienen en una bolsita, así como la de las bolsitas de las golosinas que nosotros conocemos. De ese mismo material prácticamente son. Igual se abren normales también, pero tenemos que dejarlas a temperatura ambiente antes de abrirlas. Entonces ya extraemos nuestra plaquita, o sea, nuestra prueba rápida, y tenemos que usarla tan pronto sea posible. ¿Por qué? Porque si nosotros la abrimos y la dejamos ahí en la mesa, puede que se contamine con lo que sea. Si nosotros no tenemos cuidado, tenemos más compañeros ahí de trabajo y ellos también están trabajando ahí en la misma área que nosotros estamos y no se tiene el control necesario, podemos contaminar ya nuestra muestra. Y entonces ya la gastamos así sin ni siquiera procesar una muestra. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Ya de ahí colocamos nuestra prueba rápida, o sea, nuestra plaquita en una superficie limpia y lisa. No tiene que ponerse vertical ni paradita, porque entonces se va a ver alterada nuestro procedimiento y nuestro examen. Lo que he visto también es de que muchos técnicos lo que hacen, con tal de que corra más rápida la muestra, en el casetío es de que la ponen paradita. Ponen parado el cassette para que corra más rápido. Previamente lo que hacen es ponerla de cabeza para que la muestra corra más rápido y se vea más rápido el resultado. Es algo muy erróneo que cometen los técnicos y que ustedes no deben de hacer. Muchos lo realizan así por cuestiones de tiempo, pero hay que darle el procedimiento adecuado a cada una de las muestras. Entonces, colocamos igual nuestro casetillo en una superficie limpia y lisa. Tomamos con un gotero la muestra y colocamos en posición vertical nuestro gotero, no nuestro cassette, y añadimos 3 gotas de orina, o sea, alrededor de 100 microlitros. A eso equivalen 3 gotas de algún líquido, a 100 microlitros. Entonces, ya sea que utilizamos un goterito así normal de plástico, o sea, una pipeta de toma, o utilizamos una pipeta automática y tenemos que depositar ahí entonces 100 microlitros, o si no, si utilizamos un gotero, son 3 gotas de orina. Y esto lo depositamos en cada pocillo de nuestra muestra, dependiendo de qué estemos nosotros trabajando también. Aquí nosotros estamos trabajando con cassettes. Hay algunas otras pruebas de detección de drogas que ya son como que un papel como tal. Entonces el papelito se mete dentro del recipiente de orina y por capilaridad va absorbiendo la muestra. Pero en este caso, si nosotros estamos trabajando con casetíos, como Vergracia, una muestra para detección de embarazo, tenemos que trabajarlo así, de esta manera. Tenemos que agregar nosotros las gotas. Por lo regular, cada pocillo de muestra viene marcado con la letra S, que en inglés es el sample, así para que ustedes lo reconozcan. Entonces,
el sample es la muestra. Así viene escrito, sample como tal. Entonces, ahí es donde se coloca la muestra. Y ponemos entonces el cronómetro ya en marcha. Ni bien terminamos de agregar las gotas de muestra, ya tiene que empezar nuestro cronómetro a correr. Tenemos que evitar que queden atrapadas burbujas de aire en el pocillo de la muestra. Ya de ahí esperamos a que aparezcan las líneas rojas y los resultados deberán leerse a los 5 minutos. No interpretar los resultados pasados 10 minutos. No podemos nosotros leer más tiempo. Si a los 5 minutos dice, 5 minutos se tiene que leer. Si dice 10 minutos, a los 10 minutos se lee. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos de que nuestra muestra corra ahí, y digamos aquí en este caso dice 5 minutos, pero a los 10 minutos, porque se me fue, yo estaba haciendo otra cosa, hay otro examen en el laboratorio, y yo a los 10 minutos me recordé, pueda de que entonces nosotros tengamos resultados aquí negativos. Pueda de que sea un resultado positivo, pero como ya pasó mucho tiempo, la liñita o no estaba, y ya por tardar mucho tiempo, entonces ya apareció, entonces ya es positivo. O ya entonces se desapareció, entonces es negativo. O a la inversa. Entonces, es necesario de que se lea al tiempo que aquí dice, que cada una de las casas comerciales indica. Entonces, es indispensable esto. Entonces, aquí es así como se trabaja. Aquí está la imagen de cómo es que se debe de realizar. Y prácticamente estas son todas las, estos son las pruebas rápidas de detección de drogas en orina, pero en forma de cassette, porque también están las que son en tiras o en papelitos, que eso no tengo una imagen, pero igual lo vamos a buscar más adelante para que ustedes salgan también de dudas. Pero paso número 1, nosotros aquí estamos ubicados en la parte de arriba, en la imagen número 1 de aquí arriba. Dice, toma una muestra de orina con un cuentagotas, una pipeta o algo por el estilo. Entonces tomamos ahí y ya de ahí lo depositamos en la marca de la S, donde tiene que ir la muestra. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos un apartado que es rectangular, que ahorita estoy marcando con rojo. Este apartado con rojo es el del examen como tal. Y este que estoy marcando aquí con verde, esta área es donde nosotros tenemos que dejar y depositar nuestra muestra. No tenemos nosotros que depositar nuestra muestra aquí en el área roja, porque ese es el área del examen. Toda prueba rápida tiene su región para colocar la muestra y viene marcada con la S de muestra en inglés. Entonces, ahí en donde está marcado ahorita con verde, tenemos que depositar nuestra muestra. Todas las pruebas rápidas en cassette vienen marcadas las regiones con una letra S. Y por lo regular son las que vienen en forma de óvalo. Ahí es el pocillo o el lugar donde hay que depositar nuestra muestra. Ya de ahí esperamos el resultado en 5 minutos. Y nosotros lo que vamos a ver es de que las liñitas rojas que yo les decía. Estas liñitas rojas o estos resultados que están aquí expresados en la parte del número 3 de la imagen de la parte superior son los pocillos rojitos, la parte del examen. Entonces, igual. Como yo les decía que estas pruebas rápidas para detección de drogas son inversas a las demás pruebas rápidas, aquí un resultado positivo es donde solo hay una liñita. Y ustedes aquí están viendo letras a la par de estos pocillos, una C y una T. C va a significar control. Y T va a ser la prueba, que es el test. El test o prueba en inglés. Entonces, la T es la que, digamos, puede que esté o no esté. De ese no hay problema si va a estar o no va a estar. La que debe de estar sí o sí a pura fuerza va a ser el control. El control en todas las pruebas rápidas debe de estar presente. Esa sí tiene que marcar. Entonces, aquí, en una prueba de detección de drogas
en cassette, un resultado positivo va a ser a que la línea del control va a estar presente, pero la línea de la prueba, o sea, de la T o el test, va a estar ausente, no va a haber. Eso es un resultado positivo. Un resultado negativo en detección de drogas en cassette va a ser de que va a estar presente la línea del control y la línea de la prueba. Ya sea de que esté bien marcada la línea de la prueba o que medio se visualice. Eso es un resultado negativo. Un resultado no válido va a ser cuando la línea de control no vaya a estar. Aunque me haya marcado o no me haya marcado la línea de la prueba. Por eso les digo, a pura fuerza, sí o sí, debe de estar presente la línea control. De esto nosotros no podemos evitarlo. Aquí sí, a pura fuerza, tiene que estar presente nuestra línea control. Esta línea control es ya lo que la casa comercial ha metido de una vez dentro de la prueba para garantizar de que todas las pruebas rápidas que nos están vendiendo están buenas. Y esto nos garantiza a nosotros de que el trabajo se está realizando bien. Esta línea control se va a ver marcada dependiendo si nosotros utilizamos e hicimos de manera correcta el procedimiento de la muestra. Esta línea control pueda que no se marque incluso porque, digamos, si aquí dicen 3 gotas y nosotros agregamos 1. Entonces, tenemos que tener cuidado con todo esto. En las imágenes de aquí abajo, nosotros ya ahora vemos de que está la C aquí abajo, que ya lo marqué con rojo, y vemos de que ahora ya voy a marcar aquí con amarillo, ya hay otras letras. Ya no está la línea T, o ya no está la letra T, perdón. Ya hay otras letras ahí. Estas otras letras que están aquí ya vienen representando al nombre en específico de la droga que nosotros estamos buscando. Entonces, estas son abreviaciones de las drogas y por eso es de que es tan importante de que nosotros sepamos qué significa cada una de esas abreviaciones. Pero cada una de las casas comerciales va a abreviar las drogas de diferente manera. Entonces, ustedes tienen que llegar a su laboratorio, tienen que ver el inserto o lo instructivo y leer qué significa cada una de esas letras. Pero por lo regular la letra C siempre va a ser control. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí hay diferentes versiones, por así decirlo, de cassette para detección de drogas, en donde todas tienen letra C. ¿Por qué? Porque la C en pruebas rápidas son el control. Siempre van a venir identificadas con la letra C. Entonces, no va a haber problema con lo de la letra C, que esa siempre es el control. Y si ustedes se dan cuenta, cada cassette viene aquí. El primero del lado izquierdo nada más tiene para detectar 3 drogas. La segunda ya tiene para detectar 6. Y así nos vamos sucesivamente. Entonces, cada cassette pueda que contenga más o menos. Entonces, ustedes son los que tienen que ir determinando, o su químico biólogo, o dependiendo de dónde estén ustedes trabajando. Pero, dependiendo qué drogas son las que más buscan, o si solo se especializan en unas drogas, o es un estudio el que ustedes están haciendo de cierta droga, van a comprar solo ciertos cassettes, no van a comprar toda la línea de cassettes para detectar varias drogas si no se utilizan. Entonces, hay que tener en cuenta también todo esto. Entonces, ya tenemos muy bien claro todo esto y cómo es que se trabaja. Y la interpretación de resultados es prácticamente lo que yo ya les he dicho. Un negativo dice que aparecen 2 líneas. Una línea roja debe de estar en la zona de control a pura fuerza y otra línea roja o rosada o tenue aparece en la zona de prueba junto a cada parámetro, o sea, junto a cada una de las drogas que se van a utilizar. Como nota la intensidad del color rojo de la línea de la región de la prueba, puede variar,
pero cualquier coloración roja, por muy débil que sea, deberá considerarse como resultado negativo en la prueba rápida de detección de drogas. Positivo, una línea roja aparecerá en la región del control y no va a aparecer en la zona de la prueba junto a cada parámetro. No va a aparecer ninguna línea de ningún color, ni tenue ni intensa, cuando es positivo. Un resultado no válido es cuando no aparece ninguna línea en la letra C, que es la de control. Un volumen de muestra insuficiente o un procedimiento incorrecto son las posibles razones de la ausencia de la línea de control. Debemos de revisar el procedimiento y repetir la prueba usando una nueva muestra, un nuevo cassette. Si el problema persiste, va a tener que dejar de utilizarse el lote y se debe de contactar uno con su proveedor. Entonces, si una prueba rápida que nosotros utilicemos, independientemente si es para detección de drogas o para cualquier otra cosa, no aparece la línea de control, a pura ley y fuerza nosotros tenemos que hacer otra vez el procedimiento, pero con otro cassette, otro examen. No podemos nosotros utilizar el mismo cassette para hacer el mismo procedimiento porque ya fue utilizado. Estos cassettes no se pueden reutilizar. Estos cassettes sí o sí tienen que utilizarse uno por muestra. Y si nosotros ya cometimos el error de no servir bien la muestra y nos da fallos en el control, tenemos que utilizar otro entonces. Por eso hay que tener mucho cuidado con todo esto, para no hacer gastos en vano. Hay algunas limitaciones y algunas fuentes de error también. La prueba rápida proporciona solo un resultado analítico preliminar cualitativo. Como ya les dije, solo nos dice si está o no está. No nos dice en qué cantidad. Debe de emplearse un segundo método analítico para confirmar el resultado. La cromatografía de gases y espectrometría de masas, que es la más utilizada. De estos exámenes más específicos, no todos los laboratorios los tienen, entonces igual hay que referirlo a algún otro laboratorio. Pero dentro de lo más sobresaliente en este punto es lo que yo ya les decía. Estos exámenes de pruebas rápidas solo nos dicen a nosotros si hay o no hay droga. No nos dice cuánto hay en una persona. También dice que es posible que errores técnicos o de procedimiento, así como otras sustancias que interfieren presentes en la muestra de la orina, puedan causar resultados erróneos. Entonces, dependiendo de qué es lo que nosotros estemos buscando, algunas pruebas rápidas son para detectar drogas de abuso, o sea, sí, ya drogas ya como tal, las que nosotros conocemos como drogas, no drogas terapéuticas, que son los medicamentos. Algunas otras pruebas rápidas ya trabajan con la detección de drogas terapéuticas, o sea, de fármacos o medicamentos. Entonces, también tenemos que tener en cuenta todo esto, pero el método y el procedimiento es el mismo para detectarlo, ya sea medicamentos, o sea, drogas terapéuticas o drogas de abuso. Pero tenemos que tener en cuenta todo esto, de que hay que tener cuidado en los procedimientos técnicos y las sustancias que pueden interferir en nuestra muestra. Como yo les decía, si nosotros vemos muy turbia la muestra de orina, tenemos que centrifugarla y trabajar solo con la parte líquida. Tenemos que tener también cuidado con los adulterantes en las pruebas de orina, como la lejía o el alumbre, porque pueden producir resultados erróneos independientemente del método analítico usado. Si se sospecha adulteración, la prueba deberá de repetirse con otra muestra de orina. Tenemos que tener mucho cuidado porque, obviamente, cuando una persona está sometida a pruebas de detección de drogas, la mayoría trata de encubrirlo. Y lo que hace es de que pone a alguien más a dar una muestra de orina, le agrega diferentes líquidos o sustancias para que ya no el resultado sea el correcto. Entonces, hay que tener mucho ojo también con eso y ver las características como tal de una orina, cómo es una orina real
y como ya puede ser una orina con alguna sustancia o algo que trate de aparentar una muestra de orina. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Si nosotros sospechamos de que es una orina que está que está adulterada, o sea, que ya está mezclada con algo más, tenemos que pedir una nueva muestra. Lo más recomendable cuando se trabaja con muestras para detección de drogas es de que se le pida al paciente dar la muestra ahí mismo en el laboratorio para garantizar pues de que digamos no haya sido de alguien más o tratar de ver de que digamos no se mezcle con nada más, ¿va? O sea, tratando de que sea lo más legal posible. Un resultado positivo indica presencia de la droga o de sus metabolitos, o sea, partículas más pequeñas de la droga, pero no indica el nivel de intoxicación que tiene esta persona, o sea, la cantidad de droga. La vía de intoxicación, o sea, por qué medio fue que esta persona ingresó la droga a su cuerpo, o la concentración de la droga en la orina. No nos va a decir nada de esto, solo nos dice si está presente o no. Un resultado negativo no necesariamente nos indica que no hay droga en la orina. Puede obtenerse resultados negativos cuando la droga está presente, pero en niveles muy, muy bajos a lo que, digamos, detecta nuestra prueba o nuestra casetillo o nuestra prueba rápida. Entonces, digamos, nuestras pruebas rápidas con casetillos o con papel, por así decirlo, tienen un grado para detectar ciertas drogas, o sea, tienen un nivel al cual pueden llegar, alto y bajo. Entonces, si la droga está presente, pero en el nivel todavía así inferior a la detección de nuestro cassette, no lo va a detectar, aunque esté presente la droga en esta persona. Entonces, igual, un resultado negativo no va a ser 100% seguro de que sea negativo. Por eso es que hay que tener cuidado de cómo se reporta el resultado con unas pruebas rápidas. Entonces, nosotros por lo regular, cuando llega una prueba rápida, independientemente cuál sea, nosotros no decimos de que es positivo. Nosotros decimos, ¿es reactivo o no reactivo? Reactivo significa, digamos, que está positivo. No reactivo es que está negativo. Pero nosotros no lo marcamos como tal, como positivo o como negativo, por lo que yo ya les he dicho. Porque podemos nosotros tener el inconveniente de que a la mera hora nosotros vamos a tener estos inconvenientes en el laboratorio. O sea, nosotros vamos a ver de que en realidad esta muestra sí estaba positiva y nosotros, o sea, positiva en el sentido de que siempre tenía un grado de drogas, pero no fue detectado por nuestra prueba rápida. O sea, hay que tener mucho criterio también con esto porque no podemos nosotros decir 100% si es positivo o no, porque como ya les he dicho, o sea, solo son pruebas que nos dicen si está o no está. Y pueda que también esté la droga en la persona, pero nuestra prueba no lo detecte. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto en relación a las pruebas rápidas, porque nos comprometeríamos mucho al momento de estar trabajándolo. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Entonces, la mayoría de veces que nosotros trabajamos con pruebas rápidas, colocamos reactivo para positivo y no reactivo para negativo. En este caso, de donde yo saqué la información, en esta casa comercial dice que la prueba no distingue entre drogas de abuso y determinados medicamentos. Entonces, hay algunos medicamentos que son o que tienen como bases similares a las drogas y que al final y al cabo los medicamentos también son drogas, solo que son drogas terapéuticas. Así es como se conocen a los medicamentos. Entonces, hay que tener cuidado también con la casa comercial que nosotros estamos trabajando para al momento de hacer los exámenes.
Y por eso es que es tan importante que nosotros lleguemos con nuestro paciente y que obtengamos la información así de manera discreta, sin presionarlo, porque igual nosotros estamos haciendo detección de drogas y no podemos ir a decirle, va, mire qué drogas está utilizando. No. O sea, es de llegar así de buena manera y para sacarle la información necesaria. Nosotros cada vez de que vayamos a recolectar ya sea una muestra de sangre o que tengamos que trabajar con alguna persona y extraer alguna muestra u obtener alguna muestra, tenemos que tener aquello de sacar información importante. O sea, nosotros tenemos que hablarle al paciente y decirle, ¿ha estado ingiriendo algún medicamento en estos días? Si sí, ¿cuáles son? Entonces me puede decir, yo he estado tomando ahí Panadol, he estado tomando Tabsin, he estado tomando, qué sé yo, cualquier antibiótico. Entonces, para que tengamos nosotros en cuenta de que si este medicamento pueda que altere los resultados en nuestra prueba de detección de drogas. Porque como aquí bien dice, digamos, no todas las casas comerciales son iguales, pero esta prueba como tal dice que no distingue entre drogas de abuso y drogas terapéuticas o determinados medicamentos. Entonces hay que tener muy en cuenta todo esto. Porque si, digamos, nosotros no obtuvimos la información de que consumía algún medicamento y a la hora de hacer el examen da positivo para alguna droga y nosotros no supimos en ningún momento de que fue por algún medicamento, entonces nosotros aquí ya estamos dando resultados que no son reales. Pueda que no sea una droga de abuso más un medicamento sí, y ya ustedes ya saben, puede que le traiga consecuencias ya severas a la persona. Ciertos alimentos o suplementos alimenticios también pueden dar resultados positivos, entonces hay que tener también mucho cuidado con esto. Hay que leer también nuestros insertos o preguntarle a los de nuestra casa comercial qué, digamos, medicamentos o qué alimentos son los que ven aquí o que afectan en nuestra prueba, para tenerlo muy, muy en cuenta, ¿va? Para ir de una vez al grano con nuestro paciente y de una vez decir, mire, usted ha estado comiendo tal alimento, y si dentro de esos alimentos va marcado uno de los que dice que puede dar positivo a nuestra muestra, entonces nosotros ya sabemos qué esperar ya dentro del laboratorio. Entonces, nosotros tenemos que tener ese criterio también de saber cuando en realidad una muestra da positivo como tal o da negativo. Entonces, hay que tener mucho ojo en eso. Y hasta aquí estamos con la clase del día de hoy. Y eso es todo. No sé si